En México, miles de jóvenes no logran ingresar a la universidad por desigualdades económicas, sociales y regionales. Desde 1917 se ha buscado garantizar la educación, pero los retos continúan. Hoy, la tecnología y las TIC ofrecen nuevas oportunidades de aprendizaje, impulsadas tras la pandemia. Sin embargo, su impacto real depende de que todos tengan acceso equitativo a estos recursos. Escuchemos a un estudiante. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana y tengo 17 años. Estudié mi bachillerato de manera presencial justamente en un colegio de bachilleres, en el plantel 8. Bueno, cada proceso de selección de escuelas pues igual era por mediante examen, obviamente si no tenía como el pase directo como tal. Eh, los tres casos fueron diferentes porque en uno, que no sé si sea bueno mencionar la escuela, pero en la UAM, pues se supone que era obviamente por examen. Todo fue en línea, o sea, literal, la inscripción y el examen en línea. Pero antes de que fuera la segunda vuelta del examen, salió que teníamos como el pase reglamentado los del colegio de bachilleres. Se supone que yo cumplía con los requisitos y obviamente metí mis papeles, bueno, sí metí toda mi información para ver si podía tener el pase directo, pero no lo tuve. Entonces, si tú no tenías el pase directo, lo que hacían era, pues, luego automáticamente mandarte al examen de la segunda vuelta. En el examen del Politécnico, pues, la inscripción fue en línea, el papeleo presencial y el examen en línea. Y en el de la UNAM, la inscripción fue en línea y el examen presencial. Bueno, pues yo cuando vi que no me quedé pues en la universidad y pues mis resultados, pues sí me desmotivé porque pues en parte te sientes como muy insuficiente y dices así, bueno, en mi caso pues sí como que me sentí en parte muy tonta de que no pude pasar un examen y no pude obtener un lugar. Y pues también me frustré porque literal de muchos años estudiar así todos los años es como estar un año sin escuela, sin estudiar y tu rutina cambia y entonces como que sí te desmotiva, también te frustra y en parte también te pone como triste por no sé, por no sentir que eres suficiente también como hijo o estudiante. Entonces también como que me dio miedo el aspecto de decirle a mi mamá que no me quedé porque sentí que, no sé, que ya no di todo o que no iba a hacer sentir orgullosa a mi mamá. En mi caso yo no tuve ninguna preferencia por una escuela, realmente pues yo quería seguir estudiando, entonces apliqué para las tres escuelas, que fue para el Poli, para la UNAM y para la UAM. Entonces ahora sí dije en la que me quede, pues ahí, con tal de seguir estudiando, ¿no? Obviamente. Y por ejemplo, mmm, pues su proceso de selección está raro. Por ejemplo, el de la UNAM. Eh, por ejemplo, yo metí para CU, pero pues no me quedé porque fue mi tercera, bueno, vi que había sido la tercera carrera, bueno, más bien licenciatura más demandada. Entonces, literal, hasta arriba decía, eh, hicieron exámenes o compitieron 4.670 y tantos eh, alumnos y, y solamente dimos tres lugares para las escuelas como públicas o para los que hicieron el examen, ¿no? Entonces siento que eso en parte como que discrimina mucho porque están haciendo un examen a 4.000 o pónganle ustedes 10.000 estudiantes cuando saben que solamente están ofertando cuatro lugares en tantos, ¿no? Entonces siento que está mal y en parte siento que luego muchos que tienen el pase directo no lo aprovechan y tal vez alguien que tiene muchas ganas de estudiar sí lo va a aprovechar mucho. Entonces siento que en parte igual es discriminatorio. Y por ejemplo en el caso de la UAM también fue muy discriminatorio porque pues se supone que tenemos el pase reglamentado. Entonces en todas las carreras, aunque tuvieras buen promedio, porque sus requisitos era tener buen promedio, nunca haber tenido un extra ni nada, ¿no? Entonces, pues los que sí tenían eso, eh, por ejemplo, en mi caso, que yo también tenía como esa prioridad o ese pase, justamente te lo daban, pero fue después de hacer la primera vuelta de un examen. Entonces,
literal, según a los pases directo que tenían, eran los lugares que sobraron de los que ya no se pudieron inscribir o de los que ya no quisieron inscribirse de la primera vuelta. Entonces, literal, en todas las escuelas públicas son así, en parte son discriminatorias porque o sea, te están haciendo un examen en el cual ellos mismos saben que están ofreciendo muy pocos lugares y que tal vez como estudiante tú estás haciendo un gasto. Entonces, no sé, no está bien como su método de que tú obtengas su lugar, porque se supone que las escuelas, bueno, eh, pues la educación es como un derecho, entonces ahí no lo están impartiendo como un derecho, o sea, es como tú te esfuerces, tal vez sí te están como dando chance de hacer un examen, pero también en eso como que te ponen trabas y como que no hay una equidad entre como un derecho a algo que tú te ganes. Bueno, pues yo siento que sí es un parte un poco discriminatorio porque, por ejemplo, antes de que nosotros metiéramos como el ingreso para la UAM, uno de mis docentes del bachillerato dijo, chicos, ustedes nunca pongan como, porque justamente después de que tú te inscribes, te dejan hacer como un cuestionario socioeconómico. Entonces dijo, ahí nunca pongan que padecen como de cosas o de que no tengan un cuarto propio, de que no tengan como tantos recursos económicos, porque también eso lo toman como un factor para poder como elegir a los estudiantes que sí quieren que estudien, porque por ejemplo si tú como estudiante pones que no tienes tantos recursos o tantos recursos económicos que estén dentro de lo que cabe estable, pues como estudiante no vas a rendir porque a lo mejor van a decir así como, pues no va a tener como dinero para los materiales, para el transporte público, entonces va a faltar a la escuela y entonces eso lo van a ver como que tú puedes desertar. Entonces yo siento que sí influye mucho esa parte de la discriminación y de lo socioeconómico en que te elijan como estudiante, porque obviamente si tienes mayor posibilidad, pues obviamente vas a explotar toda la escuela y obviamente vas a ser un buen estudiante. En lo personal yo creo que algo que tal vez nos ayudaría mucho o en lo personal sería el transporte, una vivienda cerca de la escuela y lo económico. Porque en mi caso, la escuela en donde yo quiero estudiar me queda un poco lejos de su casa. Entonces eso nos puede como desgastar porque tal vez no sea la carrera, pero sí sea como el transcurso de ida y de venida que nos va a hacer desgastar y hace que realmente no nos rinda todo el día. Obviamente la, alguna vivienda cerca de ahí igual nos podría ayudar mucho e incluso lo económico también porque obviamente gastamos mucho, justamente como me queda muy lejos tengo que agarrar algunos transportes, va a ser diario, ida y venida y tal vez no nada más sea un transporte, puede ser que sean tres, entonces sí es como algo, algo costoso y también para los materiales que lleguemos a requerir porque pues independientemente de eso siento que sí hacemos algo de gasto porque no solamente es el transporte, sino la comida, los materiales o alguna otra cosa que nosotros requiramos como estudiantes. Justo como lo acaba de mencionar, sí, el estudio independientemente de un título, claro que es muy importante. Personalmente a mí me ha ayudado a forjar mucho mis valores, igual aprendidos desde casa, y mis virtudes. También me ha hecho descubrirme en muchos ámbitos, o sea, sé en lo que soy buena, sé en lo que no, obviamente en el ámbito del estudio. También te ayuda mucho a hacer amistades, a aprender a comunicarte y de qué manera comunicarte, porque no con todos te puedes comunicar. Siento que algo muy importante que he aprendido es el respeto, la humildad, la gratitud y yo creo que el darle espacio a la gente, porque así obviamente como nosotros tal vez pedimos ser escuchados, también saber escuchar. Al igual, yo también lo veo mucho como un aprendizaje, porque aprendemos muchas cosas, siempre te enseñan muchas cosas en la escuela, entonces nosotros lo aprendemos, lo ponemos en práctica y lo podemos como enseñar a más gente. Entonces, sí, obviamente te hace madurar como persona y te hace como ver a lo que te vas a enfrentar en algún futuro.
De la manera que yo entendí la pregunta, yo creo que mi entidad no influye en ello, pero yo creo que la escuela sí, porque siento que sí tenemos aquí mucho en la Ciudad de México estigmatizado eso de, obviamente te van a enseñar mejor en una prepa o en un politécnico. Igual hay mucha, o sea, hay diferentes posturas, ¿no? Que te enseñan mejor una prepa en un politécnico, pero también está la otra postura que es no es la escuela, sino el estudiante, pero a veces siento que sí es la escuela o el maestro, porque no todos los maestros tienen como el mismo interés de enseñar a los alumnos y más pues por la escuela. Yo lo digo porque a mí me pasó con una maestra que justamente literal solamente iba a cobrar su sueldo y ella sí era de que a mí no me interesa que ustedes aprendan, de todos modos están en un bachiller, no esperen tanto, si no les gusta la manera pues le hubieran echado más ganas, si se hubieran ido a una prepa o a un poli o vuelvan a hacer el examen, pero yo no les voy a enseñar, ¿no? O esto ya lo tienen que saber o así. Entonces siento que también influye mucho, tal vez no la entidad en donde yo vivo, que obviamente en mi, en mi postura, pero siento que sí la escuela ha influido mucho, pero independientemente de la escuela, siento que los maestros, porque a veces no tienen el mismo interés en que ellos en que aprendan, o sea, como nosotros como alumnos aprendamos y nos retroalimenten. Entonces, siento que también ahí de esa cierta manera nos ponen el pie porque no nos deberían, más bien no nos enseñan como nos tienen que enseñar, entonces en parte eso nos ponen el pie en un examen, porque hay temas donde realmente no sabemos y por ejemplo no solamente yo, también varios compañeros optaron por meterse un curso para la universidad porque nada más algunos maestros no nos enseñaban los que nos tenían que enseñar, entonces yo siento que sí influye mucho eso y de mi manera, bueno, en mi postura sí, influyó mucho la escuela y los maestros. Sí, claro que ha movido mucho mis metas y mis proyectos a mediano y largo, bueno, a corto, mediano y largo plazo, porque si yo no tenía planeado como estar este año sabático, o tampoco tenía como visto trabajar, sé que lo voy a tener que hacer, al igual que estudiar para el siguiente, sí quedarme, al igual que si yo tenía como planeado salir a una edad de mi licenciatura, tal vez para hacer una maestría o algo así, sé que no saldré a la misma edad y obviamente, aunque sea un año, puede que me retrase los demás proyectos que tenía después de ellos. Entonces sí me, me mueve mucho mi proyecto. Yo pienso que el apoyo que deberían de dar las escuelas puede ser económicamente, porque es el principal factor por el que muchos universitarios desertan. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que aparte de los pasajes, hay muchos que rentan, entonces también ese es un gran gasto. O tal vez no renten, pero igual pues hay que tomar en cuenta la comida, el gasto que hacen también en los materiales que piden. Igual depende de la carrera, pero no, a veces pues hay materiales que sí están eh, pues un poco costosos, entonces pues sí cuesta tenerlos y también hay que tomar en cuenta que pues puede que hay muchos universitarios trabajen ya sea por necesidad desde casa o porque igual ellos mismos están proveyendo sus estudios, pero siento que ese es un principal factor por el que deberían de empezar ahí las escuelas, al igual que igual como dar oportunidades a, a más estudiantes, no solamente de las escuelas con las que tienen como el convenio o la preferencia, sino también como dar otra opción, no solamente un examen, pero una opción a demás estudiantes que sí no sean de estas escuelas a las que ellos prefieren, porque sé que muchos estudiantes pueden aprovechar pues ese lugar. O sea, igual se lo merecen y pueden concluir la universidad bien. Yo creo que nos den oportunidad a los que no somos de las escuelas que ellos tienen el convenio, que nos den oportunidad porque tal vez sí nos aplican un examen, pero igual pueden hacerlo de otra manera, algo que
pues a nosotros se nos facilite y a ellos también. Y pues igual que hagan un poco de igualdad, porque realmente es feo que como estudiante de no de esas escuelas peleemos por literal 3 lugares que ofertan, y eso son lugares que ya no ya no alcanzaron a llenar, entonces pues ya no lo dan como a nosotros. Yo siento que eso está feo y es una gran discriminación. Entonces yo creo que eso solamente. Me gustaría como decir que pues tal vez muchos se van a identificar conmigo, de que pues no pudieron obtener un lugar, pero igual no hay que desesperarnos, pues el querer es poder. Entonces yo creo que también hay que pues nosotros poner de nuestra parte, y si no se pudo en esta, pues igual en la siguiente, y no hay que desanimarnos si tenemos el sueño de seguir estudiando. Y pues ya, muchas gracias. La exclusión universitaria refleja las desigualdades sociales, económicas y culturales que México arrastra desde hace décadas. Si en el periodo posrevolucionario la educación unió comunidades y formó ciudadanía, hoy el reto es garantizar acceso equitativo, especialmente a las tecnologías de la información, que bien utilizadas pueden ser el puente entre la exclusión y la oportunidad, ofreciendo a los jóvenes caminos alternativos para aprender y desarrollarse. Lograrlo exige políticas públicas, infraestructura y formación decente que lleguen a todos. La historia que escuchamos muestra que el contexto, más allá del esfuerzo individual, abre o cierra puertas. Educar sigue siendo una esperanza y una tarea pendiente.